Dios me los bendiga a todos mis amados hermanos. Una vez más por acá, conectándonos por este medio para poder disfrutar la palabra del Señor y compartir lo que el Señor en su misericordia nos quiera enseñar y adelantar en cuanto al conocimiento espiritual. Quisiera hacer una oración en esta mañana para poder empezar a compartir el tema que tenemos para hoy. Padre que estás en el cielo, Señor, te damos las gracias en esta hora, Señor, porque nos permites el privilegio de volvernos, Señor, a reunir y en la carencia, Señor, de hacerlo los unos con los otros en vivo, tenerlo, Señor, en vivo a la distancia por este medio. Gracias, Dios de los cielos, porque nos permites a la altura de la historia de la raza humana en este tiempo poder echar mano de estas cosas para poder suplir, Señor, en algo el distanciamiento social en el que nos vemos obligados a raíz de lo que estamos viviendo todos, Señor, en esta tierra. Oh Dios de los cielos, gracias, tenemos que agradecerte a ti por tu bondad, por lo bueno que eres, porque en tu misericordia, Señor, estás probando y definiendo a los fieles, a los vencedores, a tu iglesia. Gracias, Dios de los cielos, y ahora permíteme a mí contribuir con la palabra que tú me has mostrado para poder adelantar, Señor, a los hermanos fieles, a los que aman tu palabra, a los que están dispuestos a pagar el precio por tu verdad, a los que han entendido, Señor, que todo está centrado en Cristo y no en nosotros los hombres. Por favor, Dios de los cielos, a ellos llévales esta palabra, llévales esta enseñanza, Señor, y que sus vidas puedan ser confrontadas y además, Señor, iluminadas, y que con la iluminación de tu Espíritu sean abiertos sus ojos y puedan comprender el misterio de Cristo y la iglesia. Dios de los cielos, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor en medio de todo lo que estamos viviendo. Quisiera también saludar a mis hermanos ahora que se están reuniendo, los hermanos de Maryland en Virginia, cercano a Maryland. Se fueron parte de la iglesia para estar en comunión con mi hermana Gladys y su mamá, que son parte ahora de nosotros. Así que reciban un saludo mis hermanos por allá, Armando, Neidi y todos los que están reunidos allá. Mi hermano Jonathan, que también nos está escuchando. Todos ustedes sean bendecidos, hermanos. Les llevamos en el corazón. A mis hermanos de Guatemala, disculpen, hermanos, que me ocupo un momentito de esto. A todas las iglesias de Guatemala las he cargado en mi corazón en estos días y he estado orando por ustedes. Dios me los bendiga, que el Señor esté con ustedes y sepan que aún en la distancia no nos olvidamos de ustedes. Lejos de eso, les añoramos aún más en Cristo Jesús. Todos los de Guatemala, Dios me los bendiga. A los hermanos acá en El Salvador, las iglesias, espero, hermanos, que ustedes puedan seguir perseverando siempre en la fe y que este tiempo de prueba que estamos viviendo no cambie nuestros corazones, sino que lejos de eso nos hagamos mucho más deseosos de estar los unos con los otros y probándonos así con eso ante el Señor de que seguimos amando y apreciando al cuerpo de Cristo. A todos los demás hermanos de los demás lugares allá en Barcelona, mis hermanos, todos los que están en diferentes partes, mi hermana Merlin, que sé que también todos los domingos me sintoniza con Aldo, su esposo. Todos los hermanos que están fuera en otros lugares reciban un saludo en el nombre del Señor. A todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo reciban un saludo, y todos los hermanos que nos sintonizan también y que se han interesado por la palabra que estamos compartiendo de parte del Señor, reciban un caluroso saludo a la distancia por este medio, pero con mucho amor de mi parte para con ustedes. De verdad, lo digo con todo mi corazón
y espero poder refrescar sus espíritus con las palabras que vamos a compartir. Vamos a seguir, hermanos, hablando del tema general, la razón de nuestra práctica de iglesia. La razón de nuestra práctica de iglesia. El objetivo de estos temas, hermanos, es responder el por qué la práctica de iglesia revelada en el Nuevo Testamento es tan importante que nosotros perseveremos en ella y que con el transcurrir de los siglos, de los años, la iglesia de hoy no proponga otra cosa más que lo que está escrito. El problema que ha habido, hermanos, a través de la historia es que después de la corrupción que entró en la iglesia y que terminaron muchos viviendo ese conflicto de una iglesia que perdió el enfoque apostólico que se tuvo en el primer siglo, la iglesia empezó a adquirir una visión distinta de la visión del Señor. Los hombres empezaron a proponer su forma, su filosofía de cómo comprender el fenómeno iglesia. Y por supuesto, si no se tiene revelación del Señor, si no hay un llamado apostólico para entender el misterio de Cristo, terminaremos haciendo una concepción humana, institucional y de cualquier índole, pero que no tiene que ver con la revelación divina. Eso sucedió en el transcurrir de los siglos, y al tiempo de hoy, hermano, nosotros vemos un fenómeno de hablar de muchas iglesias, sinónimo de muchos líderes. Hablamos de la iglesia como sinónimo de muchas instituciones, como sinónimo de muchos lugares de reunión, pero muy difícilmente hoy tenemos nosotros la luz a la mano de entender qué es la iglesia. Y hermano, para que esta, diríamos, degeneración que ha venido sufriendo la iglesia a lo largo de los siglos pueda ser restaurada, descubrimos que la única manera es restaurar todo exactamente como los apóstoles lo compartieron. Y al ir nosotros investigando con la luz del Señor y con la misericordia que Él nos ha provisto para entender su palabra, hemos llegado a la conclusión que la práctica de iglesia es esencial para que la iglesia manifieste ser la iglesia. Exactamente como una persona decente debe de buscar ropa decente para que manifieste la decencia. Alguien me dirá, hermano, el traje no es la decencia. Tiene usted totalmente la razón. La decencia es algo interior. Sí, pero si usted se pone el traje inadecuado, pues va a reflejar indecencia, aunque usted termine siendo, en su corazón usted sea decente, va a reflejar otra cosa. La iglesia tiene que manifestar la naturaleza, el amor, la expresión misma de Cristo en este mundo, pero ha dejado de ser eso porque la práctica de iglesia es otra cosa hoy en día. Le hemos prestado poca atención, que la forma de reunirnos, que los nombres que se usan, que la visión institucional, que los líderes que manejan la iglesia y que exponen la palabra a la iglesia, y que tantas cosas más que son parte de esa planificación que el Señor dejó revelada en el Nuevo Testamento para su iglesia. Le hemos restado importancia a eso y terminamos nosotros siendo configurados. Déjenme ponerle el ejemplo como José. Cuando José, que era el más especial de sus hermanos, los hermanos lo vendieron a Egipto. Con los años llegaron los hermanos a Egipto y no lo reconocían. La razón sencilla, poco a poco José cambió lenguaje, José cambió su vestimenta, José cambió su enfoque. Muchas cosas de la vida de José cambiaron en Egipto, y cuando los hermanos lo vieron, no vieron un hebreo, vieron un egipcio. Para que pudieran distinguir al hebreo que era José, José tuvo que ir a solas a despojarse de todas aquellas cosas que lo hacían verse un egipcio y decirle a sus hermanos, miren, soy yo.
Y cuando eso sucedió, ellos lo distinguieron. Hermano, la iglesia tiene que también hacer lo mismo. Yo no pongo en tela de duda quién es la iglesia, quién no es la iglesia, porque yo no soy el que ha engendrado la iglesia. Eso lo ha hecho Cristo. Pero si usted es la iglesia del Señor, tiene que ocuparse en ser como José, despojarse de todo aquello que con los años, que con la herencia, que con la tradición hemos aprendido y nos han dicho, esto es la iglesia. Si usted no tiene el atrevimiento en el Señor de dejar esas cosas atrás, si usted no tiene el valor de decir, esto no está en el Nuevo Testamento revelado y voy a hacerlo conforme a la oikonomía de Dios, conforme a la disposición que el Señor tiene para su iglesia. Si usted no hace eso, usted será el José escogido de Dios como iglesia. Espero me entienda la figura. Usted será el José del Señor adentro, pero dejará de ser la expresión del hombre de Dios, de la iglesia de Cristo. Entonces la iglesia hoy en día, yo no estoy viniendo a poner en duda quién es verdadero y quién es falso. Eso el mismo Señor dijo a través de la famosa parábola del trigo y la cizaña, cuando los siervos le dijeron, ¿quiere, Señor, que vayamos a arrancar la cizaña? No, déjenla. Seguramente ustedes cuando arranquen cizaña también van a arrancar trigo. Déjenla que crezca. Y en el tiempo de la siega, en el tiempo del fruto que tiene que dar, entonces se verá quién es trigo y quién es cizaña. Yo estoy consciente, hermano, que esa no es nuestra labor. Mi labor no es pensar que de 100 hermanos que estén en una iglesia, yo depure esa iglesia para que 100 hermanos sean vencedores, sean santos, sean estos, sean lo otro. Eso no lo hicieron ni siquiera los apóstoles del Señor, hermanos. En las iglesias había mucho legalismo en Gálatas, mucho libertinaje en Corintios, mucha expectativa y filosofía en Filipos, etcétera, etcétera. Habían conflictos, habían problemas, pero la misión de los apóstoles siempre fue dedicarse a mostrar la verdadera oikonomía, la ley del Señor para su casa, la manera en la cual el Señor sabe que los que son hijos deben de reflejar ser la iglesia del Señor. Hacia eso estamos apuntando toda esta serie de estudios, mensajes que vamos a compartir a lo largo de no sé cuánto tiempo. Pero espero en el Señor que usted pueda ir comprendiendo pedacito por pedacito el mensaje que el Señor tiene para su vida. Voy a continuar con el tema que me planteé el domingo pasado para compartirlo. Y tiene que ver con considerar el plan eterno de Dios para darnos cuenta que debemos de dejar las prácticas de las denominaciones que destruyen la vida de la iglesia. Lo dije de otra manera un poco distinto, pero creo que ahora lo puedo resumir un poquito más. Considerando el plan eterno de Dios para darnos cuenta que debemos dejar las prácticas de las denominaciones que destruyen la vida de la iglesia. Yo le voy a probar a usted que hay muchas cosas que nosotros, no como iglesia, sino como evangélicos, o llámese como usted se quiera llamar, como parte de una institución que alberga la iglesia, pero que no es la iglesia. No nos equivoquemos. Eso es como que usted dijera, esta camisa es Marvin Bellis. No. Marvin Bellis está dentro de la camisa. Entonces, hermano, muchas instituciones albergan a la iglesia. Yo de eso estoy totalmente de acuerdo. Pero lo que yo quiero mostrarle a usted, que muchas de esas prácticas, si no casi todas, esas prácticas de las denominaciones, nosotros debemos de ponerlas en ¿qué sería? En el juicio, pues. Las debemos de juzgar y darnos cuenta que esas prácticas de las denominaciones destruyen la vida de iglesia que el Señor ha programado para los que son suyos. Ese es el objetivo de la plática que empezamos el domingo pasado utilizando Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 11, si no recuerdo mal. Y quiero ahora, hermano, adentrarme un poquito con ustedes
hablando algunos de los aspectos con los cuales concluí el domingo pasado, pero quiero recapitularlos hoy como introducción a lo que quiero decir. Es una continuidad del mensaje del domingo con lo que voy a hacer ahora. Es continuación del mensaje. Y quiero decirle lo siguiente. El tema iglesia. Mire este primer inciso que quiero mencionarle. El tema iglesia no puede ser propuesto según la versión de cada movimiento o líder. No sé si a usted le parece que eso sea razonable, que sea correcto, que lo digamos, que la iglesia no la puede proponer según la versión, la visión, el enfoque de cada uno de los movimientos o líderes. Hay muchos movimientos que enfocan la iglesia como la ayuda social. Yo estoy totalmente de acuerdo que los que son parte de la iglesia deben de hacer buenas obras, pero pensar que la centralidad de la iglesia debe dedicarse a hacer las obras de caridad, eso sería cambiar el enfoque de lo que el Señor pretende de la iglesia. Otros dicen, no, es que la iglesia es la familia. Todos debemos de ver que la iglesia es la familia. No confunda, hermano. La iglesia no es la familia o las familias, perdón. La iglesia es una gran familia de Dios, donde Cristo es el hermano mayor, nosotros somos hermanos de Cristo y el Padre es el Padre de todos. Punto. No confunda. La Biblia dice claramente que en el Señor no hay varón ni hembra, ni esclavo ni libre. No hay ni grande ni pequeño, ni rico ni pobre, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Amén. La Biblia nos enseña que somos una gran familia, sí, pero en Cristo Jesús. Mercy es mi hermana Mercy, punto. Amén. Y yo soy el hermano Marvin para ella, en Cristo Jesús. Amén. En nuestro matrimonio ella es mi esposa y se somete. De verdad, lo digo de corazón. Y ella ve en mí su autoridad y su cabeza. En el matrimonio. Pero en Cristo, en la esfera de la iglesia, hay muchos hermanos. Un hermano mayor, que es hermano y padre, porque nos engendró. Por eso dice Hebreos, he aquí Dios y los hijos que Dios me dio. Somos hijos del Hijo, extrañamente, ¿verdad? Y somos hermanos del Hijo y somos hijos todos de un mismo Padre. Eso, si usted quiere hablar de la familia en la iglesia, eso es la familia. Usted ahora viene y dice, no. Hay que reconstruir los matrimonios. Hay que ver cómo está el marido con la esposa. Sí, por supuesto. Por supuesto que queremos hogares unidos, hermanos. Por supuesto que yo no quiero la división, el pleito, el divorcio, ni nada por el estilo. Dios aborrece todo eso. Yo no estoy diciendo lo contrario, solo estoy diciéndole a usted que centralizar lo que es la iglesia en una temática que nos puede interesar a nosotros los mortales. ¿Por qué? Porque para empezar es atractivo. Por supuesto. Pero contrario a eso, mire pues, ¿qué plantean los que tienen una doctrina similar a esto? Dice, hermano, es que nosotros debemos de entender que en la iglesia no pueden haber hogares divididos. Por supuesto que sí los hay. Pero que en la iglesia esto y que en la iglesia lo otro. Tengamos conciencia, hermanos, de no tocar lo que es la iglesia sin luz en el Señor. Si usted me pregunta a mí qué quiero yo de todos los que están casados, de todos los hogares, que vivan bien. El marido ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia. La mujer sujétese a su marido como la iglesia lo hace a Cristo. Hijos, obedezcan como a Dios mismo a sus padres. ¿Quieren oír más? Ya les di el consejo para todo el que es espiritual. Sabrá qué hace. Amén. Yo tengo un padre, obedézcale. Sí, pero ya está viejo, hónrelo. Esas son las actitudes de un hijo de Dios. Amén. Ese es el fruto que tenemos los que buscamos al Señor. Pero no confundamos eso con que la iglesia son las familias. Eso es un error.
Porque entonces usted le está privando a alguien que no tiene un arreglo familiar, que es un fracaso en su matrimonio, que tiene un marido o una mujer impía, que no quieren nada con Dios, etcétera. Usted le está privando de la vida de iglesia. Amén. ¿Y quién es usted? ¿Usted pagó la sangre por esa persona? Vamos a aceptar lo que Dios acepta y vamos a oponernos a lo que Dios se opone. Amén. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió que le pegó el tema iglesia y agarró un nombre y le puso Iglesia de las Familias Salvadoreñas y le pegó. Entonces se le ocurrió ponerle a ese grupo de hermanos que tiene un nombre. Eso es lo que se le ocurrió a ese líder, a ese movimiento, no lo que se le ocurrió a la Biblia, lo que se le ocurrió a Dios. Es ahí donde tenemos nosotros los conflictos, hermano. Porque venimos nosotros y nos desenfocamos del misterio. Lo mismo, aquella gente que habla de la prosperidad. ¿Usted cree que yo soy tan bobo para no ver en la Biblia que hay ricos? Y que Dios puede abundar y llenar de dinero al que quiera. Pero tendré que ser muy ingenuo, ignorante, para no darme cuenta en la Biblia que Dios hizo al rico y también hizo al pobre. Amén. Y que Dios igualmente está con uno cuando hay abundancia como cuando hay escasez. Amén. Y el apóstol Pablo dijo: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso sé vivir en abundancia y sé vivir en la escasez. Amén. Ahora que venga, que eso dice la Escritura, y que usted venga y quiera decir lo contrario y proponer algo que no es la iglesia. Cuando usted centraliza, cuando los movimientos centralizan la iglesia en la alabanza, por ejemplo. Todo es cantar. ¿Es eso lo que dice el Nuevo Testamento? Pero se puede cantar, por supuesto, hermano. Dios me ha dado, hoy a estas alturas sí puedo decir que tengo el don de salmista, compositor, dígame como quiera, pero he compuesto más de 200 cantos. Pero yo no quiero centralizar la vida en eso. ¿Por qué? Porque me tenga cuenta. Porque que sea negociable. Imagínense que con esos cantos compuestos y que tuviera una voz maravillosa, la cual no tengo, ¿qué? ¿Tiro el ministerio de la palabra? ¿Dejo a un lado lo que es el tema iglesia y convierto a las iglesias en un montón de reuniones, de conciertos de alabanza? ¿Es eso lo que me dice el Nuevo Testamento? Tenemos que entender que la economía de Dios está revelada bien concretamente a la luz del Nuevo Testamento. La iglesia no puede ser propuesta según la versión de cada líder o movimiento. Notemos, hermanos, que este hermoso plan eterno es algo predestinado. Por eso es que yo estoy utilizando el contexto de Efesios, de el plan eterno. Todo esto es un plan antes de la fundación del mundo. Imagínese usted. Un proyecto en el cual el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo armaron todo el asunto. El Hijo habría de ser el centro, el gestor y todo el dador de todas las cosas, porque por Él, para Él y por medio de Él son todas las cosas. El Padre así lo decidió. El Hijo habría de ser el Espíritu Santo, el administrador, el que lleve las cosas que el Hijo hace, etcétera. ¿Para qué? Para que todo se centralice en Cristo. Ese es el plan. Ahora, hermano querido, si todo está diseñado, nosotros necesitamos orarle al Señor y que nos den ojos de revelación para conocer eso. No que Dios nos dé inteligencia para inventarnos una nueva versión de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo en el mismo capítulo de Efesios dice que Dios nos dé. Yo le pido a Dios
que ilumine nuestros ojos para que podamos entender cuáles son las riquezas, qué es lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. No tenemos que tener la actitud, por favor, líderes del Señor, si alguno de ustedes me escucha hoy, y los que son parte de nosotros, hermano, no le está proponiendo Dios que vaya usted a Guatemala. Ahora yo sé que hay hermanos que Dios los ha enviado a Guatemala. No los ha mandado a que haga su propia manera, su propia versión de iglesia. No me ha mandado Dios ni a Estados Unidos, ni a ningún lugar, ni aquí a El Salvador, a proponer el tema iglesia, versión Marvin Bellis .1.0. No. Dios nos ha propuesto revelarnos. Y si usted no tiene esa revelación, pues búsquela. Es mejor ser humilde y aprenderla de otro que inventársela y proponerla a otros. Amén. Esto que le voy a decir a usted es muy maravilloso. Salvar al hombre es algo que cubre la obra del Señor en la cruz del Calvario. Es evidente, por eso el Señor derramó su sangre en 6 partes de su cuerpo. Pero misteriosamente, después de que había muerto, tuvo una herida en el costado, la cual nos muestra el pago por su esposa, la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Por qué enfatizo yo esto, hermano? Si algo marcó mi vida, hermano, y si usted me pregunta cuándo Dios lo llamó al ministerio apostólico, pues hace como unos 14, 15 años. Pero cuando empezó a gestar mi vida, yo sé que fui apartado. Podría decir, hermano, con toda seguridad, desde el vientre de mi madre. Porque tantas cosas que he visto en mi vida me han marcado para llegar a donde estoy. Y una de las cosas que me marcó a mí es cuando yo tuve una visión. Y vi el Calvario como, ¿cómo le llaman a esa? Como una proyección, como un holograma. Y lo vi que daba vuelta y miraba al Señor crucificado y a los 2 hombres que estaban también con él, pero así, no clara, pero de repente me fueron enfocando. Y mientras que daba vuelta eso, como que era una ruleta, me iban señalando las heridas del cuerpo de Cristo. Yo pude contar 6 heridas. Y mientras que miraba esas heridas, una voz que me dijo, y la otra. Una voz inentendible, inexplicable, pero algo me decía a mí. Y hay otra herida, la del costado. Pero el Señor me quería hacer ver que 6 heridas se las habían hecho al cuerpo de Cristo en vida. Y después de 6 heridas, el Señor dijo, consumado es, y murió. Pero no bastó ahí la historia. Ya muerto el Señor, a alguien de los romanos se le ocurrió verificar si el Señor estaba muerto. Agarró una lanza y se la... ¡Qué casualidad! Que no se la puso aquí, ¿verdad? Se la hubiera podido poner el Señor aquí, para que terminara de morir si es que estaba vivo. No, pero se la puso en el costado. Y le enterró la lanza en esta parte y brotó agua y sangre. Esa no es sangre salvadora. Esa no era sangre para salvar al hombre, porque 6 heridas le bastaron a Cristo para pagar el precio de la salvación del hombre. ¿Sabe por qué? Porque el hombre fue creado en el 6º día. El 6 es número de hombre, según lo dice Apocalipsis, ¿no? Así que el Señor pagó con 6 heridas el rescate del hombre. Pero la 7ª herida fue para encontrar algo más. Amén. Lo que es delicado tocar. Lo que yo le estoy explicando a todos ustedes. No toquen el tema, iglesia. Como que es algo... como que es ir con los Boy Scouts, perdone.
El tema iglesia, por muy grande que seamos como ministros del Señor, es una parte abusiva tocarla, sin que Dios nos muestre qué es la iglesia. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el Señor? Derramar sangre más allá de la redención. Ese misterio, hermanos, es el que esconde lo que es la iglesia. La esposa, igual que Adán, trabajó. Después de trabajar, lo pusieron a dormir y dormidito le sacaron del costado su esposa. Aleluya. Cristo, hermano, pagó más allá del precio. Aleluya. De la redención por su esposa. Amén. Como Jacob también le tocó pagar. ¿Verdad? Mire, Jacob figurativamente. Pero Jacob en la historia natural digo, yo estoy enamorado de esta. Habló con el suegro y le dijo, ¿está bien? 7 años. Y dice que le parecieron 7 años. No, hombre, no es nada por este regalazo de mujer. Cuando llegan los 7 años, el suegro se encargó de ponerlo desordenado con los traguitos. Por eso hay que ser cuidadoso, ¿no? Y en la noche de bodas le metieron a la feíta, a otra, hermana de la que él deseaba. Y cuando se levanta en la mañana que le había pasado la cruda, se da cuenta que ya había hecho esposa de él a la otra. Y le va a reclamar al suegro. Y le dice el suegro, no, pues sí, pero ya es tu mujer. Dame otros 7 años. Págame y quédate de una vez. Pero mire, ojo. Le digo, quédate de una vez con la otra. Solo cumple 7 días con la primera, porque qué feo que ya hoy te la dé. Quédate unos días con la primera. Y después de esos días yo te doy fiada a la otra. Y le dijo Jacob, está bien. Así que un precio para redimir a una y otro precio para redimir a la más especial. Es una figura. Porque Cristo pagó el precio de 6 heridas para redimir a todo el que necesita. Pero pagó algo más. No para redimir, para propiciarse a lo que habría de ser su esposa, su cuerpo. Ahora, hermano, que nosotros los mortales vengamos a hacer nuestra versión contemporánea de lo que es la iglesia. Perdóneme, hermano. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto completo. Amén. Nuestro deber, aquí sí, perdónenme, generaciones X, Z, Y o lo que usted quiera. Perdóneme usted. Jóvenes, yo estoy dispuesto a hacerme, aunque sea de otra generación, a hacerme parecido a los Z con tal de ganar a los Z. Y ahora que estuve en los Estados Unidos, tuvimos el privilegio de que por diversas circunstancias estuvimos muy cerca de 2 niñas. De hecho, yo sé que una de ellas me ha de estar viendo. Y una de ellas tiene 8 años, 8 años, ¿verdad? ¿Sí? Y la otra cumplió 3 años mientras que estábamos nosotros ahí. Y estando nosotros allá, tuvimos la oportunidad de prestarnos para los hermanos, para cuidarles un par de horas, 2, 3 horas en algunos días. Bueno, era Mercy la que lo hacía, ¿verdad? Pero ella me dijo, mire, usted ponga aquí la autoridad. Entonces yo ponía la autoridad y ella ponía todo lo demás. Pero ¿sabe qué me pasó? Me enamoré de hablarles, de ganarles para Cristo, de compartir con ellas, con la más pequeña de una forma, de 3 años, y con Pamelita de otra manera, que ya me entiende mucho, de otra manera. Cosas que no me habían pasado antes. Pero, ¿por qué le cuento esto? Porque debemos de reconocer que nos debemos de abrir. Amén.
Como le dije a los hermanos de la escuela bíblica, ¿cuándo fue ustedes? Antier. Antier hablamos para la escuela bíblica, que entre paréntesis invitamos a todos los que quieran, porque no solo hermanos que caminan bajo mi ministerio pueden participar de la escuela bíblica. Usted acérquese, busque ahí los medios, teléfonos, WhatsApp y todo, y puede usted ser parte de esta escuela virtual. Hablábamos con los hermanos que debemos de proclamar, el evangelio lo debemos de proclamar, nunca rebajar. Ese fue el rema, ese fue el eslogan, y espero que sea el eslogan toda nuestra vida en este ministerio. Hay que proclamar, pero no rebajar el evangelio. Y entonces yo, allá en los Estados Unidos, lo que ni con mis nietos había hecho. Porque no, aquí no tengo a veces el tiempo. Lo terminé teniendo allá. Y siendo como abuelo de estas dos niñas. Y entonces, aparte que yo ya me costaba en lo humano tratar con adolescentes, aprendí a tratar con adolescentes. Pero después me pusieron un poquito más abajo y pasé 4 meses conviviendo con Pamela. Y después los últimos días todavía con una niña de 3 años. No, yo me tuve que hacer más elástico de lo que usted se imagina. Pero mi elasticidad me enseñó algo. Yo puedo ser elástico, encogerme, estirarme. El evangelio es el mismo. Amén. Vamos nosotros a ser los que gestemos filosóficamente una nueva versión de la iglesia, o vamos a ser de los humildes que busquemos la revelación divina para practicar lo que aquí está. ¿Cuál será tu camino? ¿Cuál será tu ruta a seguir? Recuérdate, el tema iglesia va más allá de 6 heridas. Amén. El enfoque divino de lo que es la iglesia es orgánico. Es por eso la iglesia no puede ser aniquilada por los hombres cuando pretendemos volverla una institución o algo parecido. ¿Ya se fijó usted lo ofensivo que puede ser cuando nosotros decimos, yo tengo mi iglesia, con mi iglesia nadie se mete, no hablen de mi iglesia? ¿Qué iglesia? Por Dios santo. Es que yo voy a la iglesia tal y cual. Yo voy a los ministerios tal, hermano. Por más de lujo, por más grande, por más famoso que usted me esté hablando de cualquier denominación, jamás esa institución ha pagado nada, ni una gota de sangre, por el ser humano. Es Cristo quien lo hizo. Amén. Y es a nuestro marido que debemos de oír. No es ofensivo si de repente yo le digo a Mercy, por favor, Mercy, le encargo que me haga el almuerzo, por decir algo. Y de repente la vecina le dice, mire, doña Mercy no se quiere ir conmigo a hacer algunas cosas, a pasear. Hoy no le van a decir porque están en el tiempo de aislamiento, pero que le digan, no quiere irse con nosotros a San Salvador y agarre ella el carro, se va. ¿No sería ofensivo para mí? Por supuesto. Porque en mi administración le dije, hágame el almuerzo. Y resulta que ella tomó su iniciativa. Ah, pero los hombres se pueden sentar como gerentes, como que ellos se hubieran subido a la cruz del Calvario. Como que hubieran pagado algo. Ni una triste espinita, ni marcas tenemos en nuestro cuerpo a raíz del evangelio, y pretendemos nosotros ahora proponer nuestra versión de lo que es iglesia. ¡Abusivos! Eso hemos sido. Y digo hemos sido porque algún tiempo yo traté de vivir así también. Abusivos. Pensando que Dios nos dio el derecho de sentarnos en un escritorio con computadoras, con programas, con el griego, con el hebreo, con esto y con lo otro, y redefinir el plan eterno de Dios. Idiotesco. Idiotesco por completo. Y absurdo.
para los que quieren seguir un evangelio así. Ese no es el evangelio. Hay un solo evangelio. Punto. ¿Qué le parece este pensamiento que le voy a decir? Por favor, me gustaría que lo razonara y lo meditara. Y aquí las hermanas que están conmigo las vamos a poner a pensar para que a través de lo que ellas puedan pensar, entienda yo que los que me están viendo también. Oiga este. Somos parte de la iglesia por nacimiento espiritual, pero solo participamos de la iglesia cuando en comunión con los santos tenemos la práctica de iglesia según la oikonomía de Dios. ¿Se lo vuelvo a repetir? Sí, se lo voy a volver a repetir a todos porque también me hicieron aquí ojos de huevo estrellado. ¿Qué digo? No sé. Bueno, ahí va otra vez. Somos parte de la iglesia por nacimiento espiritual, pero solo participamos de la iglesia cuando en comunión con los santos tenemos la práctica de iglesia según la oikonomía de Dios. ¿Sí? Amén. ¿O no? Amén. Como dicen los exámenes de la escuela bíblica, ¿falso o verdadero? ¿Qué piensa usted? Verdadero. Ok. Describamos un poquito de lo que hemos dicho. En realidad, hermanos, sí, somos parte de la iglesia por nacimiento espiritual. Amén, amén. Es también un abuso si yo vengo y diga, óigame por favor, óigame esto que le voy a decir pues. Si yo vengo y miro a alguien que dice, hermano, mire, fíjese que no es bueno comer tanta carne, yo solo como legumbres y frutitas, yo soy vegano para la gloria del Señor y así debemos de caminar. ¿Qué me dice la Biblia a mí con respecto a eso? La Biblia me dice que podemos comer de todo. A Pedro le bajaron un lienzo desde el cielo, bendito lienzo, hermano, a mí me fascina esa. Yo quisiera tener una visión de esas, ¿verdad? Pero le bajaron un lienzo con todo tipo de animales. Y le dijeron a Pedro, mata y come. Que esa palabra es maravillosa, hermano. Para los que nos encanta la carne, ¿me entiendes? Maravillosa. Ahí había de todo tipo de animales y le dijeron a Pedro, mata y come. Eso es lo que dice la Biblia. Pero ¿qué me enseña a mí con respecto a un hermano vegetariano, vegano, como usted quiera llamarse? Dice Romanos, de recibir al débil en la fe, no para contender sobre opiniones. Y es más, después, versículos después dice, porque si está de pie, para su Señor está de pie, y si cae, para su Señor cae. ¿Quién eres tú que juzga al siervo ajeno? Usted lo único que quiere agarrar es una hoja de lechuga en el almuerzo y todavía hasta usa cuchillo y tenedor para partir su hojita de lechuga y le echa salita y todo. Ese es un suyo. El que come así no juzgue a los marvinianos que procuramos mínimo una gallina india si nos invitan a comer allá al Congo. ¿Verdad? No nos mandaron a contender. ¿Hay una realidad? Sí. ¿Hay un enfoque? ¿Sí? ¿Uno tiene razón y otro no? Sí. ¿Quién tiene razón? Los omnívoros. Somos los que tenemos razón. Si buscamos en la Biblia, el omnívoro neotestamentario es el que tiene razón. Que se puede morir más rápido, que le puede dar esto, eso ya son otros asuntos, son asuntos médicos, estamos hablando de lo espiritual. ¿Puede usted comer de todo? Dele. ¿Entiende? ¿No tiene problemas con el ácido úrico? Dele. Pero, los apóstoles, entonces, ¿por qué fueron celosos? Como cuando Juan les dice, si llega alguien a vuestra casa y no trae esta doctrina que habéis aprendido, no lo saludéis. Oiga lo tremendo que fue Juan. Ni lo recibáis en casa. ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Qué doctrina? Era aceptable o digámoslo tolerante que si alguien quiere guardar el sábado, que lo siga guardando. El sábado de Dios ahora es el tiempo de la gracia. Pero si alguien quiere guardar días, está bien. ¿Alguien quiere celebrar cumpleaños? Está bien. Y especialmente si es el mío, mucho mejor. Está bien. Si alguien dice, no, mire, yo ni siquiera que se recuerde de mi cumpleaños porque cada día me siento más viejo, pues está bueno. Mejor nos ahorramos muchas cosas. Entre ellos mandar una plantilla prediseñada, ¿verdad? Con un montón de bombitos y globitos y todo y decir feliz cumpleaños. Hoy no cuesta mucho hacer una tarjeta virtual. Pero es asunto de cada quien. Pero hermano amado, las cosas de la iglesia van más allá. Ahora, ¿por qué Juan viene y dice, el que no trae esa doctrina? Tenemos que agarrar las cartas de Juan y ver el contexto. ¿Y sabe cuál es el contexto? La iglesia. Porque dice que aquel que no reconoce que Jesús no vino, no, viene en carne. El que no reconoce que Jesús viene en carne, ese es un anticristo. ¿Y quién es el que no reconoce que Jesús viene en carne? El que no reconoce la iglesia. Y nadie puede decir que reconoce a la iglesia si la ha disfrazado de egipcia. Volvemos otra vez a la carga. Vital. Abandonar las prácticas de las denominaciones y centralizarnos en el misterio que es Cristo y la iglesia. Quisiera, hermanos, tenemos unos minutos todavía, quisiera compartir con usted Efesios 1, 22 y 23. Y dice, y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. El plan de Dios obviamente tiene que ver con entronizar al Hijo por sobre todo poder y autoridad. Pero, maravillosamente, Él mismo es la cabeza de la iglesia. Yo quiero que usted note, por favor, que en el mismo Efesios dice que Dios decidió que todas las cosas fueran reunidas en Cristo. Las que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, principados, potestades. Todo eso de reunir en Cristo no es hacerlo su cuerpo. No confundamos. Eso está diciendo que todo esté bajo la capitanía de Cristo. Nada. ¿Por qué? Porque toda rodilla, se tendrá que doblar ante Él y toda lengua confesar que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Ese es el plan. Pero misteriosamente, en ese plan, se dice que también Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces Él es la cabeza, déjenme usar esta palabra, Él es la cabeza gubernativa de todo. Lo que no se deje manejar por Dios, aún entre los ángeles, será eliminado algún día, hermano. Y en la eternidad futura estará todo aquello que acepte el gobierno del Hijo. Pero, misteriosamente, en el plan eterno de Dios aparece que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia, como se lo he venido diciendo, va más allá que solamente salvar al hombre. La carta a los Efesios nos dice que no solamente fueron reunidas todas las cosas en Él, o van a ser reunidas en Él, sino que ahora Él es la cabeza
sobre todas las cosas de la iglesia. Y esta es su cuerpo. Oiga, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Por qué la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo? Yo podría hacer una pregunta hoy, hermano. ¿Por qué la iglesia tiene una superlativa posición en el plan de Dios? Eso es inevitable verlo. Eso es, hermano, como cuando llega una persona, digamos, el presidente, todos se dieron aquí en nuestro país. El presidente no hace mucho tuvo su primera niña, me imagino que es la primera niña, ¿verdad? Todo el mundo, fue una noticia mundial, ¿verdad? Y la primera dama de esta nación, la esposa del presidente, no pasa inadvertida. Miremoslo bajo un enfoque político, es una ciudadana más. Bajo el enfoque de la relación que tiene con el presidente, es la primera dama, es su esposa, es la madre de su hija. Es superlativo, ¿no? Usted no puede decir, mi hermana Lidia no puede decir, ella es ciudadana y yo soy ciudadana. Sí, bajo ese punto de vista, sí. Pero además de ser ciudadana, es la esposa del presidente, es la madre de la hija del presidente, guarda un vínculo con él, etcétera. Es superlativo. Digamos, si estamos enfocándonos en él como presidente. Bueno, en Cristo Jesús. El tema iglesia es superlativo. Pero nosotros hagamos nuestra versión salsa de la iglesia. Póngase a hacerse salsas usted de cualquier cosa, pero no haga salsa de la iglesia. ¿Por qué no podemos nosotros? ¿Por qué el tema iglesia? ¿Por qué la iglesia tiene esta superlativa posición? Porque esta es su cuerpo. Es la gran diferencia. Su expresión, su plenitud, es decir, el medio por el cual Cristo se manifiesta. Yo voy a explicar esto, hermanos. Si usted me entiende esto, imagínense, yo ahorita estoy realmente empezando mis notas del tema de hoy. Pero si usted me entiende esto, me doy por servido de que usted me entendió todo el tema. Óigame lo que le voy a decir, pues, por favor. Yo lo tengo anotado. Así que quisiera que preste toda su atención. Yo sé que es cansado, especialmente oír al hermano Marvin, porque nunca hablo los 30 minutos recomendados que le dicen todos los que hablan en público. No hable más de 30, a lo sumo 35. Yo no hablo menos de 35 y a lo sumo 2 horas. Así que me cuesta trabajo. Pero présteme su atención. Lo que quiero decirle con todo esto, hermanos, es, hey, despabilese ahí donde está. Tal vez ya casi va cayéndose del sofá donde usted está. Levántese. Despiértese. Y si tiene a alguien ahí a la par suya de la familia, pellizquense unos a otros. Así, eso, a ver. Así las 3 hermanas, por favor, a ver, la más atrevida pellizque a alguien. Ok, muy bien, muy bien. Muy bien. Ahora que ya están así, sonrientes, déjeme explicarle y describirle esto. Cuando el Señor le dio desarrollo al plan eterno, Él vino en carne al mundo. ¿Sí? Para poder llevar a cabo el plan, dentro del plan habría que venir el Verbo, la divinidad misma y hacerse carne. Pero ojo, vino en carne individual porque participó de la caída naturaleza del hombre. ¿Cómo era el hombre al principio? A ver, ¿cómo era el hombre al principio? Al puro inicio, el hombre, ¿cómo era? Semejante a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios hizo al hombre, ¿qué dice en Génesis 2? Hizo Dios al hombre. Ahí andaba el hombre ahora. Después dijo, bueno, le voy a hacer su ayuda. ¿Por qué no lo hizo exactamente igual que como hizo al hombre? Agarrar otra vez un poquito de arcilla, hacer una muñequita y todo el asunto. Aquí está. No, sino que la sacó del hombre. Entonces quiere decir que el primer hombre, aunque se miraba solo, era un ser plural, corporativo. No era uno solo. Por eso dice también en Génesis 1:27, varón y hembra los creó. Eso todo es un misterio. Toda esa parte de Génesis queda misteriosa porque el Señor quería dejar en todo eso plasmado que el tema misterioso de Cristo y la iglesia también era así. Pero Cristo cuando vino, ¿en qué vino? ¿En muchos hombres? No, vino en uno.
en Jesús. Y por primera vez, dice la Escritura, el que existía en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó. ¿De qué se despojó el Señor? De sus atributos, por ejemplo, lo plural que Él era. La expresión de Dios es la triunidad de Él. De lo cual, hermano, no se clave por entender, sino acepte que nuestro Dios es uno solo. Pero hay Padre, hay Hijo y hay Espíritu Santo. Punto. Hoy no es el tema para hablar de la Trinidad o de la triunidad de Dios. Pero eso es bíblico. Dios eso es orgánico y corporativo o plural, cualquiera de las dos palabras. La que usted la entienda mejor. Entonces, cuando Él vino, dejó esa manera de ser y entró a un solo individuo. Hermano, por 33 años y medio pudimos ver a un Dios corporativo, plural, siendo individual. Por eso Cristo en su última oración agónicamente le dice al Padre: glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. ¿Qué gloria? La gloria de ser plural, uno. ¿Sabe cómo dice en una versión? Que no se la digo para que usted no piense que ando haciendo promociones a otras denominaciones. Hay una maravillosa versión que dice aquel pasaje: oye Israel, nuestro Dios Jehová uno es. Ahí dice: oye Israel, nuestro Dios, una unidad compuesta es. Oye Israel, nuestro Dios, una unidad compuesta es. Entonces, hermano, esa es la naturaleza del Verbo. Pero al venir en Jesús, se limitó a uno. Ya no era una unidad compuesta, ahora era una parte nada más. Pero cuando, por eso el Señor tenía que ascender, tenía que trascender, no se podía quedar así. Y trascendió, pero había que darle continuidad al plan. ¿Cómo podía el Hijo darle continuidad al plan? Y ahí es donde se le ocurrió, dentro del plan maravilloso al Padre, ocupar a los redimidos que quisieran participar para conformar el cuerpo orgánico corporativo de Cristo. ¿Usted sabe qué es la iglesia? Es la continuidad de Cristo. Donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. El Señor necesitaba un cuerpo, pero un cuerpo orgánico plural. Eso es la iglesia. Ahora, hermano querido, yo conocí a un muchacho, déjeme tal vez terminar esto. Hoy sí, déme chance un par de minutos más, hermano. Trabajé hace muchos años en una empresa llamada Cementos Progreso y contrataron un grupo de jóvenes, entre ellos mi persona. Y cuando empezamos a trabajar nos presentaron al equipo, éramos como 5. Y había un muchacho que lo único que nos dábamos cuenta era que era muy tranquilo para caminar. Entonces, cuando se le decía, nos decían a nosotros: muchachos, vengan por acá, les vamos a explicar algo. Todos, imagínense, yo tenía 17 años, acababa de salir de bachillerato. Ese impulso de joven, casi hasta nos golpeábamos. Y él pausadamente se levantaba y caminaba muy tranquilamente. Todos lo volteábamos a ver. Imagínense, teníamos que ir a un comedor que nos quedaba a distancia y él casi nunca iba a comer. Un día nos dijo: yo voy a tener que confesarles a ustedes algo, porque ustedes van a trabajar, voy a trabajar con ustedes y no puedo estar ocultando esto, dijo, ¿verdad? Entonces agarró a su jefe y delante de los demás, entre ellos yo, digo, con el respeto de ustedes, digo, agarró el pantalón
Y lo vimos que se empezó a desabrochar el cincho, el pantalón. Y tenía boxer, pues, ¿verdad? Pero se bajó el pantalón. Y todos nosotros, así como algo impresionados, ¿y qué va a hacer, verdad? Y entonces cuando ya se bajó a las rodillas el pantalón, agarró y se hizo así. Y tenía una prótesis, ¿verdad? La prótesis le llegaba arriba de la rodilla. Entonces él tenía que tener un paso lento para que su paso con la prótesis le diera el chance para el muñón donde va la rodilla, que era una prótesis, se moviera y no se viera tan antinatural. Nosotros mirábamos como que él era medio cojito, en el sentido que tenía tal vez algún problema de rodilla y por eso caminaba lento. Jamás nos fuimos de este mundo cuando vimos que él solo tenía un pedacito de pierna y el resto era una prótesis. Desde ese día pues le entendimos mucho mejor. ¿Usted cree que eso puede suplir la vida, el miembro orgánico que él tuvo antes? Nos contó la historia, no viene al caso cómo fue, pero ¿cree usted que eso podía suplir? Ni que le hubieran puesto la pierna del hombre biónico, como había una serie que había antes, ni que le pusieran una pierna biónica, nunca va a suplir la parte natural. Hermanos, la iglesia no la podemos tocar los mortales, porque es el cuerpo, es la expresión que Jesús usa hoy para manifestarse al mundo. Imagínese usted. Eso es la iglesia. La iglesia es la continuidad del cuerpo de Jesús, solo que el cuerpo de Jesús individual y después la iglesia, el cuerpo orgánico corporativo. Y terminamos. Para los que estén diciendo, wow, no sabíamos todo eso. Para los que estén asombrados o para los que estén tal vez pensando que es la versión marviniana del Evangelio. Este enfoque es diferente, más místico y todo, pero es también el enfoque Marvin Bellis. Miremos un pasaje, uno le voy a dar. Y si usted es amoroso a la palabra, le va a satisfacer ese pasaje. Juan 17, 20. En el 19 dice, y por ello yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos, oiga, ¿por qué el Señor insiste en eso? Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Señor no tiene otra intención más que ser la expresión. El mundo, si ha de conocer al Señor, lo ha de conocer utilizando a la iglesia como el medio, como su cuerpo de expresión. Pero no la iglesia, perdóneme usted, no la iglesia rediseñada por los hombres. Esa manifiesta la impronta de los hombres. Líder eléctrico, miembros eléctricos. Líder loco, miembros locos. Pero aquí es cabeza divina con un cuerpo a esa dimensión. Y la forma en que nosotros tocamos, vibramos a la manera divina, es siendo uno con nosotros. Por eso, hermano, yo no puedo cambiar las prácticas de iglesia. ¿Sabe por qué? Termino con esto. Porque las denominaciones me han enseñado, me enseñaron por años a tener mi vida cristiana de manera individual. Yo con Cristo, yo por Cristo, yo con Él. Me enseñan a estar en multitudes y a la vez a estar aislado. Por eso, hermano, yo le hago una exhortación a todos mis hermanos de las iglesias. Cuídese, que no vaya a terminar usted amando este medio sabroso, que hoy todos están disfrutando. Porque qué rico al final de cuentas, ¿verdad? No pagar muchos precios para estar con los hermanos. Pero vendrá el tiempo, hermano, en que se acabe esto.
Aunque así se lleve millones de gente, se va a tener que acabar esto. Y cuando todos, hermano, en el mundo, o les dio, o se murieron, o les pasó algo por este bendito coronavirus, después de eso vamos a volver ¿a qué? A implantar el ser el cuerpo de Cristo como lo somos al día de hoy. Y con nuestros hermanos unidos en amor y sirviéndonos los unos a los otros, dejar que Cristo nos utilice como su expresión. Si eso le gusta al mundo, amén. Si también nos apedrean y nos matan igual que al Señor, amén. La iglesia no está para sacarle lucro del mundo, nosotros sacarle lucro al mundo de la iglesia. La iglesia está para alcanzar la medida, el beneplácito de nuestro Dios. Por favor, hermanos amados, hasta aquí llego yo con hasta aquí llego yo con el mensaje. Todos los demás hermanos que no son de nuestro ministerio tienen toda la libertad, si nos han escuchado y se han aguantado escucharnos hasta este momento, desconéctense con toda libertad, y si se quieren quedar un momento más, tampoco no es ningún pecado ni problema que lo hagan. De hecho, les puede interesar, porque vamos a anunciar un par de cosas que le podría llamar la atención, en la cual usted participar. Así que concluyo el tema y quisiera pasar a esto. Disculpen lo abrupto en lo que estoy cambiando, pero el tiempo sigue marcando. Queremos hacer un par de anuncios. Vamos a tener una semana especial. Esta semana quisiera que todos los hermanos que son de nuestras iglesias no tengan reunión virtual de ninguna manera. Por las casas, yo sé que se siguen reuniendo a manera de por las casas. Nadie se sienta comprometido. Algunos lo hacen día martes, otros día jueves. Por favor, no lo haga. Y si me pregunta por qué, para ser obediente, ¿verdad? Creo yo que es una muy buena razón. Obedezca y después va a ir entendiendo. Por órdenes mías, no se reúnan el día jueves. El día miércoles vamos a tener, como le dicen los jóvenes ahora, un en vivo. A las 7:30 p.m. hora de Centroamérica. Cada quien verá cuál es el horario en el lugar donde está. 7:30 hora de acá. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a tener comunión, vamos a platicar, vamos a tratar de acercarnos todavía un poquito más y no ser solo de acá para allá que se hable, sino que ustedes van a poder. De hecho, no voy a traer algo específico para hablar. Yo me voy a venir a sentar, vamos a empezar a dialogar. Aquí va a estar Meretz, y va a estar Lidia, va a estar Sara ayudándome, y vamos a estar platicando, y usted va a empezar a enviar, puede enviar una pregunta, un comentario, un saludo, esto, y las hermanas van a estar a través de sus WhatsApps y Sarita a través del Facebook mismo por la computadora, atendiendo cualquier cosa que usted quiera compartir entre nosotros. Solamente, mis amados hermanos, los que lo hagan por Facebook, como hay muchas personas que están, queremos decirles que siempre el respeto es lo que tratamos de buscar. Si alguien va a poner algo que no vaya al caso y que no edifique ni nada por el estilo, pues mi hermana Sarita simple y sencillamente lo va a borrar, porque no estamos ni para la contienda, ni para el pleito, ni nada. Nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias del Señor, a entrar en eso. Pero el aprender, el hacer alguna pregunta, alguna inquietud o algo, con el mayor de los gustos y con un espíritu de amor, con el mayor de los gustos vamos a tratar de responder lo que se pueda. Lo que no, pues que Dios se lo vaya respondiendo conforme pasen los años y usted vaya entendiendo más del Señor. En ese en vivo, bueno, no sé ni qué va a pasar, ¿verdad? Yo voy a tener lista por ahí mi guitarra. Quien quita me anime a cantar un par de coros que todavía no los hemos publicado, y usted se pueda ver bendecido con algunas de las letras que en el apretón del norte nos dio el Señor, algunos cantos y unos últimos que todavía no hemos compartido. Posiblemente sí, posiblemente no. Pero lo que sí es cierto es que vamos a estar en comunión, y la reunión esa va a durar el tiempo que miremos nosotros que los hermanos están conectando, están interactuando con nosotros. Cuando miremos que se apacigua un poco la interacción, pues también ahí será el tiempo, así que puede durar 45 minutos, una hora,
y lo tenemos aún hasta para unas 2 horas. Yo me voy a disponer para que por lo menos, si hay necesidad, 2 horas estemos con todos ustedes. Si lo menor va a depender de todos ustedes. Así que, hermanos, están invitados, todos, y los amigos, todos están invitados para estar en vivo el día miércoles a las 7:30. Y el día viernes estaremos dando un estudio sobre lo que yo le he llamado los grupos básicos, que es un adelanto, hermano, que tengo en el Señor de las reuniones por las casas que se tienen como iglesia. Por esa razón, por una de esas razones, es que le dije no se reúnan el día jueves para que miércoles y viernes ustedes tengan la fuerza y también lo demás lo compartan en familia, etcétera, porque después de ahí el domingo otra vez nos volvemos a reunir así como hoy. Así que van a haber 3 reuniones especiales. Va a aparecer nuestro famoso retiro de Semana Santa que organizamos tanto y que ya no se pudo hacer. Esta semana vamos a tener semana especial. Ahí les va a caer ahí algún anuncio que mis hermanas que son, como dicen aquí en Ateos, tripilas, ¿no? Pues entonces mis hermanas que son tripilas le van a mandar ahí su anuncio bonito por Facebook, por WhatsApp y todo el asunto para que usted esté al pendiente y emocionado de poder estar en contacto con mi persona y los que me ayudan acá. También quería decirles, hermano, que me están preguntando cómo fue que expliqué el uso de las mascarillas. Yo solamente quiero decirle que yo tengo mi responsabilidad desde el momento en que ustedes como iglesia se reúnen. Lo demás, hermanos, creo yo que hay una responsabilidad social. Yo, nadie en el mundo entiende perfectamente esta enfermedad, así que lo que debemos de hacer, hermanos, es cuidarnos, o bien para que no nos pegue a nosotros. Y si usted dice, pues a mí ya me pegó y qué me importa, pues por lo menos para que no sea un transmisor o algo por el estilo. Tal vez no lo va a transmitir usted por vía respiratoria o algo por el estilo, o por su saliva, pero sí, si usted se anda contaminando con las manos, después toca a alguien, etcétera. Hermanos amados, seamos responsables. Las muertes aquí en el país ni siquiera las están contabilizando como debería de ser. No nos llamemos al engaño, hermanos. Están muriendo grandes cantidades de personas acá, en los Estados Unidos también, mis amados hermanos. Yo sé que a la familia donde estuvimos nosotros, a la iglesia en Maryland, prácticamente nos dio coronavirus a todos. Es seguro que eso fue lo que nos dio, incluyendo a mi hermana Gladys y su mamá. A todos nos pegó eso. ¿Por qué lado entró? A saber. Y ustedes dirán, pues ya nos dio, o sea, somos inmunes. Sí, pero pensemos en los demás, hermanos. Pensemos en personas que el coronavirus puede llegar de un golpe más grande, que no se sabe por qué esa enfermedad, por qué esa situación de ese virus, en algunos pega a manera mortal y en otros pasa como una gripe fuerte y se acabó. Pero ya que aquí averiguamos, hermano, vamos a estar enterrando gente y con responsabilidad moral usted porque no ha sido responsable. ¿Qué explicamos? Que cada vez que los hermanos se reúnan, de la puerta de la casa donde se reúnan para adentro, siempre estén con mascarilla y con todas las demás cosas que hay que guardar. Nadie va a estar con mascarilla. Así que por eso es que no vamos a promover ni la comida. Sin mascarilla, perdón. Ya me corrigieron aquí. Nadie va a estar sin mascarilla. Por eso es que no vamos a promover que el café, que el pancito o que la comida, porque a la hora de hacerlo, a quitarnos la mascarilla y a exponernos. Entonces, hermano, ¿qué queremos? Yo quiero lo interno de ustedes. Gloria a Dios. Ya van a venir tiempos, hermano. No se preocupen los hermanos del Congo. Guarden la gallinita, que engorde bien. Para cuando termine esta pandemia, ténganlo por seguro que 5, 6, 7 gallinas no van a ser testigas. Y yo voy a llegar con ustedes para que las devoremos. Calmémonos. Olvidémonos del pan físico y podemos tener la convivencia espiritual con la distancia respectiva, con gel para las manos, con su mascarilla y mejor se pone doble, etcétera, ¿va? No las tenía aquí, son las que usamos ahí de forma normal, pues me acordé. Entonces, usted, hermano querido, eso es obligación como hermano en Cristo. ¿En dónde va usted a ser obediente en eso? De la puerta para adentro,
y de la puerta para afuera, creo yo que debería seguir igual, ¿no? Pero yo no soy quien para decírselo. Yo no soy ni el presidente, ni de salud pública, ni nada. Yo simple y sencillamente debo de ser responsable, porque no quiero que un día me sienta mal que por haber abierto una vez más las reuniones por las casas y en los locales, resulten, hermanos entre nosotros hasta muriendo por una situación de eso. Yo no quiero cargar en mi conciencia eso. Si usted me obedece, usted se va a contaminar por cualquier lado, porque Dios quiso o porque usted es irresponsable, pero no porque tengamos reunión y comunión como cuerpo de Cristo. Amén. Espero haberme dado a entender. Dios me los bendiga mucho y que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Amén.